Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de futuros de Binance o de Binance Futures de la forma más sencilla, intuitiva y explicativa posible. Intentaré enseñaros de manera sencilla en este vídeo cómo funciona, cómo se utiliza, cómo podremos ganar dinero utilizando esta plataforma y cómo podemos sacarle rentabilidad a las criptomonedas haciendo trading con un poquito de apalancamiento dentro de Binance Futures. Evidentemente, la opción del apalancamiento la vamos a poder tomar una vez empecemos a hacer trading, así que no os preocupéis, podéis elegir apalancamiento o podéis elegir no apalancamiento, lo que vosotros queráis. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos para que te crees una cuenta dentro de Binance si no la tienes creada, con un 10% en comisiones siempre que hagamos depósitos, operaciones o retiros de dinero. Yo personalmente os recomiendo que os la hagáis con este 10% porque os ahorraréis un dinero muy valioso en vuestra cartera. Además, antes de comenzar, te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que te mires después de ver este vídeo y sepas rentabilizar tus criptomonedas con los productos que ofrece Binance. Y con estos productos quiero decir el staking flexible, el staking bloqueado y todos estos tipos de productos como el BNB Vault, etcétera. Vamos a tener muchos productos dentro de Binance, así que mírate la lista después de ver este vídeo. Pero antes, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en la pantalla de Binance, como vemos ahora mismo en mi escritorio, estamos aquí justo en la página principal de Binance y nosotros lo que vamos a hacer primero es irnos a la parte de billetera, a la parte de futuros, porque nosotros vamos a abrir una cuenta dentro de la parte de futuros de Binance. Se nos entra dentro de la parte Fiat y Spot, no entiendo por qué, así que vamos a volver a hacer clic aquí a la izquierda sobre futuros. Para registrarnos aquí nos dice, vamos a abrir una cuenta de Binance, haz clic para ver una guía de trading para futuros. Ahora te dice, las operaciones de futuros son una actividad de alto riesgo, con potencial de obtener grandes ganancias y grandes pérdidas. Eso es algo que ya sabemos, os voy a enseñar también los riesgos y los beneficios que podemos sacar de todo esto. Y aquí en la lista de código de referidos vais a utilizar el código que os dejo en el primer comentario también, que también, bueno, os lo dejo aquí en pantalla para que lo tengáis a la vista y simplemente os va a dar un beneficio, así que crearos una cuenta con el código que os dejo aquí mismito. Una vez le damos a abrir ahora, se nos abre una cuenta de futuros nueva. Voy a darle a mostrar balance porque evidentemente yo no tengo nada, pero bueno, vamos a tener la opción de transferir, convertir o comprar criptomonedas. Lo importante es que nosotros vamos a tener que transferir de la cuenta Spot nuestras criptomonedas directamente a la cuenta de futuros. De hecho, te manda un aviso aquí mismo diciéndote, para comprar y operar, por favor, añade activos a tu cuenta de futuros. Aquí nosotros vamos a tener la opción de transferir, convertir y comprar. Si le damos a comprar, nos va a salir la opción de comprar criptomonedas. En este caso yo no voy a comprar criptomonedas, yo lo que voy a hacer básicamente será transferirlas de la cuenta Spot. Pero antes de nada tenemos que tener en cuenta qué criptomonedas vamos a transferir a la cuenta de futuros. Vale, para saber qué criptomonedas vamos a transferir a la cuenta de futuros, lo primero que tenemos que saber es qué vamos a operar, es decir, qué activos vamos a operar, qué gráficas vamos a ver y qué activos vamos a operar. Como vosotros comprenderéis, no tiene ningún sentido transferir Ethereum si no vamos a operar con Ethereum y vamos a operar con Bitcoin. ¿Me explico? Esto es muy importante. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que dentro de nuestra cuenta de futuros que hemos creado, vamos a tener la opción de elegir futuros de USD-M o futuros de Coin M. Aquí nos lo pone, ¿vale? Son carteras diferentes. Nosotros vamos a transferir nuestra cuenta a una cartera u a la otra y los gráficos que vamos a ver a posteriori también van a ser diferentes. En este caso nosotros vamos a trabajar con la cuenta de futuros de USD-M. Yo creo que es la forma más simple para aprender y para empezar a familiarizarse con todo este proceso de los futuros de Binance, ¿vale? Vamos a transferir a futuros de USD-M. Una vez hemos decidido esto, nosotros vamos a irnos a la parte de derivados y aquí vamos a abrir una nueva pestaña de futuros USD-M. Aquí te dice USD con margen sin caducidad, apalancamiento del 1 al 125. Evidentemente un apalancamiento de 125 es muy grande, así que nosotros no vamos a hacerlo, pero no os preocupéis porque os voy a ayudar a configurarlo. Ahora, como yo os comentaba, ¿qué activos vamos a operar? En este caso, aquí arriba encontramos los diferentes activos, ¿vale? Vamos a tener opción para tradear todos estos, desde EOS USDT, todos van a ser en relación con el USDT, porque es lo que nosotros hemos elegido al elegir la cartera de USD-M, que es lo que yo os comentaba siempre, todos los activos van a ser con el dólar, con el CER del dólar, ¿vale? En este caso, vamos a ir de izquierda a derecha, de mayor a menor capitalización en el mercado. Encontramos el de Bitcoin, el BCH, el Ethereum,
Ethereum, el ETC, en fin, tenemos una gran cantidad de activos, pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer, ya que el USDT es el activo predominante, es decir, el activo que siempre va a estar en los intercambios, vamos a transferir USDT a nuestra cuenta de futuros. En este caso yo no lo tengo, lo que voy a hacer va a ser convertir un poquito de Bitcoin que yo sí tengo, lo voy a convertir a USDT y este USDT lo voy a transferir a la cuenta de futuros. Así que voy a transferirlo y ahora volvemos con el tutorial. Bien, ya tengo los USDT ahora mismo en mi cartera Spot y lo que vamos a hacer va a ser darle a transferir y en transferir nos pone desde billetera Spot para futuros USDM. Moneda, aquí nosotros vamos a poder elegir la moneda, que en este caso nos da tres opciones, BNB, BUSD o USDT, el Tether. Nosotros vamos a transferir Tether y vamos a elegir la cantidad. Nos pone lo disponible, que son 19, en este caso he cogido 19 dólares y los he convertido. Vamos a darle a el total y vamos a darle a confirmar. Ahora mismo esta cantidad nos va a aparecer en nuestra cuenta de futuros, como vemos a continuación. Se acaba de actualizar y nosotros vamos a poder trabajar con este capital dentro de los gráficos de la parte de futuros de USDM. Ya tenemos el capital, ya tenemos la cuenta creada, ya tenemos los gráficos, ahora solo nos falta aprender a cómo tradear, a cómo realizar órdenes dentro del mercado y a cómo poder empezar a hacer trading de buena manera para ganar dinero dentro de la plataforma. Para eso vamos a cerrar esta pestaña en cuestión que no nos sirve ya para nada y nos vamos a ir a la gráfica, en este caso, del Bitcoin con el USDT, que es el valor más cotizado ahora mismo. De hecho, nos pone aquí la cotización, el volumen en 24 horas, que esto es básicamente la liquidez del mercado. Mucho volumen, es el que más volumen tiene, así que vamos a trabajar en este porque muchas personas están trabajando y realmente es el que más liquidez tiene y nos merece bastante la pena. Bien, vamos con ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de toda la parte de futuros de Binance es lo siguiente. Primero, ¿qué tenemos aquí? Bueno, primero lo que tenemos es un gráfico del cual podremos cambiar la temporalidad, todo lo que nosotros queramos, ¿vale? Desde 4 horas hasta lo que nosotros queramos. Aquí nos dan accesos directos para hacer un long o un short, es decir, para comprar o vender dentro del gráfico. Yo no los voy a utilizar porque yo prefiero utilizar el panel de compra-venta que aparece aquí. Aquí nos aparece un libro de órdenes, que esto va a servir para ver las operaciones que existen, el libro de órdenes en función de las órdenes que hagamos, que eso lo vamos a ver también a continuación. Y aquí abajo vamos a ver el historial de órdenes con los datos de cada orden, etcétera. Algo importantísimo que tenemos que hacer todos antes de comenzar es, dentro de esta página donde nos pone Bitcoin USDT perpetuo, nos pone cruzado y 20 por. Aquí vamos a elegir el apalancamiento, en este caso primero vamos a configurarlo, podemos elegir el que nosotros queramos, desde 20 hasta 125, como podemos observar nos sale un aviso abajo cuando nos superamos el 25 o es el 20, a ver, 20, cuando superamos el 20 nos sale un aviso que dice tu apalancamiento es alto, gestiona tu riesgo con precaución, y esto es importante, también te pone la posición máxima con apalancamiento actual y en fin, pues podemos tener una posición máxima de 5000 USDT, podemos tener una posición máxima de 1000 USDT y esto va a ser siempre en relación al dinero que tengas en tu cuenta. Pero no os preocupéis, en este vídeo vamos a poner 10, vamos a poner simplemente 10, vamos a borrar esto que aparece aquí, vamos a poner 10. De esta manera le damos a confirmar, no es un apalancamiento excesivo, vamos a dejarlo así, y aquí donde nos pone cruzado vamos a hacer clic y lo vamos a cambiar a aislado. ¿Que no sabemos la diferencia? Bien, aquí nos lo pone, nos pone que es el margen aislado, maneja el riesgo de cada posición individual asignando una cantidad limitada de margen a cada una, es decir, que nosotros vamos a poder asignar el margen en cada posición dentro de la cuenta de Binance Futuros y en cambio, si nos vamos a la parte de modo cruzado, si no ponemos un margen, podremos perder todo el dinero que hayamos introducido en la cuenta de Binance Futuros. Es decir, imaginad que tenemos 20 dólares ahora mismo y nosotros vamos a operar con 5 dólares, ¿vale? Vamos a operar con 5 dólares y vamos a poner que deseamos un margen de 10 dólares. Es decir, estamos dispuestos a perder 10 dólares. En ese caso, cuando llega a los 10 dólares, la operación se cerrará. Si dejamos el margen cruzado, en modo cruzado, esta operación puede llegar a continuar hasta que perdamos los 20 dólares, es decir, el total de nuestra cuenta de futuros. Es verdad que traducido a 20 dólares no suena tan catastrófico, pero cuando se trata de mayor capital y mayor cantidad de dinero, ya tenemos problemas bastante serios. Así que yo, para reducir el riesgo, recomiendo siempre que tengamos un margen establecido y que trabajemos en modo aislado. Vamos a darle a confirmar y vamos a dejarlo de esta manera. Ya nos lo pone aislado, un 10 por... y con esto ya podríamos empezar a tradear de buena manera dentro de la plataforma. ¿Cómo vamos a empezar a tradear?
Vale, vamos a ello. Vamos a irnos a la zona de compras, ¿vale? Y aquí nos pone las diferentes órdenes que podemos hacer. Una orden límite, una orden market, una orden stop limit, stop market, orden trailing stop y post only. Bien, yo en otro tutorial, que también os dejo aquí en las tarjetas, expliqué lo que es la orden límite, la orden market, la orden stop limit y la orden OCO. La orden OCO aquí no aparece, pero el tutorial que hice, el tutorial que os dejo en las tarjetas, os va a servir muchísimo para aprender lo que son las órdenes limit, las órdenes market y las órdenes stop limit. En este caso nosotros vamos a realizar una compra a mercado, una compra cualquiera, una compra de Bitcoin, y vamos a comprar ahora mismo, en este instante, una cantidad concreta de Bitcoin, ¿vale? Vamos a comprar, por ejemplo, el 25% de nuestros USDT, es decir, un 25% de 20 dólares, pues son 5 dólares, ¿vale? Así de fácil y así de simple. Aquí nos da la opción de elegir un take profit y un stop loss para nuestra operación, y nosotros podemos elegirlo haciendo un análisis técnico del gráfico que tenemos ahora mismo en la pantalla. Y esto es importante. Imaginad que queremos un stop loss por debajo de 4.154,37 y queremos un take profit, pues aquí donde está el máximo este que hemos visto antes, que sería, pues yo que sé, vamos a poner por ejemplo 55.524,42, y una vez lo hemos puesto, le vamos a dar a comprar long. Te dice, completa el cuestionario con un 100% de efectividad para poder iniciar en futuros. Mira este video tutorial, vale. Evidentemente Binance tiene un método de seguridad para que aquellas personas que no han iniciado una cuenta de futuros antes puedan acceder a operar dentro de la parte de futuros. Así que voy a completar el cuestionario y volvemos ipso facto. Bien, tigres, ya lo he completado. Vamos a darle a comprar long porque ya hemos puesto la operación que nosotros queremos, y ahora mismo se va a ejecutar una orden de compra dentro de la parte del mercado. Aquí nos la pone, aquí abajo la podemos ver, Bitcoin USDT perpetuo 10 por, aquí nos pone el tamaño 0,001 BTC y nos pone también la billetera margin, nos pone el PNL, es decir, cuánta rentabilidad le estamos sacando en términos de operación, y nos pone todo esto. Nos pone también la opción de cerrar la posición a mercado o cerrar la posición en modo límite. Bien, aquí nosotros, como os comentaba, vamos a tener todos los datos de las operaciones. En cuanto a las posiciones, órdenes abiertas, aquí vamos a poder ver todas las órdenes abiertas. En este caso las órdenes abiertas no le vamos a hacer caso porque es la primera vez que operaba en Binance Futuros dentro de esta cuenta. El historial de órdenes, como podemos observar, es esta que acabamos de realizar, y el historial de operaciones y de transacciones, pues más de lo mismo. Nosotros aquí vamos a poder ver todo esto, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver, ahora que ya tenemos esta operación dentro del mercado, vemos que en el gráfico original no vemos nuestra posición. Nosotros podemos ver nuestra posición en la parte de Trading View. Es un gráfico un poco más interactivo y aquí nosotros podremos ver tanto el stop loss como el take profit de nuestra operación, ¿vale? Es muy importante y aquí nosotros vamos a poder verlo. Voy a cerrar también esto de aquí, que yo no quiero ver el acceso directo de comprar y de vender, yo opero con este panel, así que lo quito. Y ya tenemos aquí nuestra operación. Realmente está en un punto importante que puede subir para arriba y llegar al take profit. Cuando llegue al take profit, nosotros ganaríamos ese dinero y la operación se cerraría. Esto es importante de saber y bueno, simplemente por curiosidad. Ahora vamos a dar por hecho que nosotros queremos cambiar el stop loss. El stop loss de nuestra operación, bueno, pues simplemente le daríamos a la X y desaparecería el stop loss de nuestra operación. Como podéis observar, se ha cancelado el stop loss y ya no tendríamos stop loss en nuestra operación. Y de misma manera con el take profit, nosotros lo borraríamos y ya no tendríamos take profit. Como podéis observar, tenemos una orden de compra, ¿vale? Pero sin take profit y sin stop loss, o sea que realmente necesitamos modificar esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, para poder hacer esto que os acabo de comentar, básicamente tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos comprando Bitcoin con USDT y para poder realizar un stop loss o un take profit vamos a tener que poner dos órdenes de venta, tanto superior a nuestro precio de compra e inferior a nuestro precio de compra. Es decir, las órdenes de venta servirán como take profit y como stop loss dentro del mercado. Para poner órdenes de venta vamos a tener que irnos a la parte de stop limit aquí y vamos a tener que elegir órdenes stop market o trailing stop, ¿vale? Porque como os comentaba, la orden límite, market, stop limit ya las expliqué. Vamos a ir a la parte de stop market o orden trailing stop.
Vale, vamos a empezar primero por la parte de orden trailing stop, que básicamente se tiene que entender como un stop loss que vamos a situar cerca de nuestra operación un tanto por ciento para que cuando nuestra operación suba para arriba, nuestro trailing stop, traducido del español como un stop móvil que sigue a nuestro precio, pues se va a mover siguiéndole en relación que nosotros pongamos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que nosotros elegimos trailing stop, vamos a poner orden trailing stop y nosotros vamos a poner, nos da la opción de elegir la tasa de callback, es decir, la tasa o el tanto por ciento al que se sitúe nuestro trailing stop de nuestra operación, y podemos elegir, pues yo que sé, un 2%, un 3% y que se sitúe de nuestra operación un 3% por debajo, y que cuando nuestra operación suba, el trailing stop le siga para arriba, pero que cuando nuestra operación baje, el trailing stop se quede fijo y cuando el precio del Bitcoin en este caso lo supere o lo sobrepase, nuestra operación se cierre. De esta manera, nosotros garantizamos que cuando el precio vaya para arriba obtengamos esos beneficios y que en cambio cuando se vaya para abajo, pues cerremos la operación. Este trailing stop yo realmente lo recomiendo cuando ya estamos trabajando sobre ganancias. Y esto es muy importante de tener claro, porque cuando estamos trabajando sobre ganancias, nosotros estamos poniendo en riesgo una operación que ya tenemos asegurada. Pero en cambio, cuando estamos al principio nada más sacar una operación, yo no recomiendo utilizarla porque no tenemos nada asegurado. Y esto es importante, importantísimo. Aquí nosotros vamos a poder elegir la tasa de callback, el precio de activación, es decir, el precio en el que nosotros vamos a activar este trailing stop. Por ejemplo, si nosotros queremos que se active cuando el precio suba por encima de este valor, podemos poner un trailing stop del 3%, que se situará pues por aquí, imaginároslo, es un supuesto. Pues eso es básicamente un precio de activación, pues podemos poner 51.329, ¿vale? Y una vez hemos puesto eso, ya elegiríamos nosotros la cantidad que queremos. En este caso voy a poner 25% porque es lo que nosotros tenemos como operación. Ahora le daríamos a vender short y ya tendríamos un trailing stop que sigue a nuestra operación una vez sobrepase esta cantidad. Vamos a darle a vender short y ya está la orden creada. De hecho, si nosotros nos vamos a la parte de órdenes abiertas, encontraremos aquí nuestro trailing stop para que cuando supere ese valor se active y siga a nuestro precio. Lo voy a cancelar porque evidentemente no lo vamos a utilizar de momento, así que vamos a darle a cancelar aquí mismito. Vale, ahora vamos a ver el otro stop que nosotros podemos poner, que es el stop manual, ¿vale? Que en este caso es el stop market. El stop market básicamente lo que va a hacer es vender todos aquellos productos que nosotros tengamos comprados al precio que hayamos deseado. En este caso hemos decidido poner un 25% de nuestra cartera de $20, así que vamos a tener que vender otro 25%. Podemos ir eligiéndolo ya, ponemos un 25% y aquí vamos a poner el precio de stop. Por ejemplo, el que hemos puesto antes, que hemos borrado, que son 55.750, ¿vale? 55.750. Y le daríamos a vender short en este valor y una vez llegue a este valor, pues el stop saltaría, que en este caso sería un take profit, ¿vale? Es importante y lo dejamos así. Y nosotros ahora podemos poner el stop loss por debajo, que lo pondríamos pues por aquí o por aquí. Venga, vamos a ponerlo aquí mismo, vamos a poner 43.677 y vamos a poner 25% otra vez, ya que es la cantidad que nosotros hemos puesto anteriormente. Vamos a poner vender short y ya se pondría nuestra operación ahí mismo. He cometido un error, así que vamos a volver a realizarlo. Vamos a poner 25% y nosotros vamos a elegir el precio otra vez, que es que se me ha puesto por defecto otro precio diferente, 44.224. Venga, vamos a poner 44.224 y vamos a poner vender short. Ahora mismo ya tenemos un take profit y un stop loss para la orden de compra, y todo esto que acabamos de realizar se puede transpolar y hacerlo de la misma manera para órdenes de venta. De esta manera podremos operar dentro de la parte de futuros de Binance de la forma más fácil y sencilla posible. Dale un super like si te ha gustado y mírate este otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.